Hoy, en nuestro rincón social y en las distancias cortas, tenemos a Ricardo Gallol. Ricardo Gallol, además de una gran persona, es un personaje. Y os voy a decir todos los cargos y responsabilidades que has ejercido y ejerces, Ricardo, pero que los voy a tener que leer porque si no se necesitaría una memoria de elefante para poderlos recordar todos. Ricardo Gallol es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, es asesor jurídico de la ONCE jubilado, en ONCE ha sido director general adjunto de Servicios Sociales, ha sido consejero general de la ONCE, es presidente de la asociación Puedo dentro de ONCE, es coordinador del Área Federal de Bienestar Social de Izquierda Unida, es miembro de la Coordinadora Estatal de Redes Cristianas y de la Comisión Gestora de los Congresos de Teología, gran articulista, miembro destacado del Consejo Sectorial de la Discapacidad Sensorial en CED, en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, eres miembro y estamos encantadísimos con ello, y por encima de todo es activista. Y antes me ha recordado, además, soy coordinador del Foro Social de la Discapacidad Visual. Bienvenido, Ricardo, y sí, realmente tienes un currículum intenso y extenso. Me da vergüenza porque pienso qué pensará la gente que debo decir con todas estas historias, pero no es que haya ninguna mentira en ello, pero la verdad es que los cargos son referencias de lo que ha sido un trabajo, una dedicación. No necesariamente hay que tomarlos como algo de ilustración, ¿no? Sino de simplemente recorrido vital, ¿no? Y bueno, estoy encantado de estar aquí en un ámbito del CED y estoy encantado también de contestar a las preguntas de Albert para que podamos profundizar un poco más en los temas que nos conciernen a todos nosotros. Sí, bueno, tanto tú como yo llevamos pues tú toda la vida y yo pues ya prácticamente media vida, seguro que sí, y más dentro de lo que es el ámbito de la discapacidad y yo creo que somos convencidos de que cualquier persona con discapacidad pues no tiene límites en principio y puede hacer de todo, y tú eres un claro referente de lo que estoy diciendo. Has tenido, por el hecho de tener discapacidad visual, ¿has tenido que unas dificultades que tú hayas percibido añadidas o que no hubieras tenido si hubieras querido hacer todo esto que has hecho? Bueno, mira, siendo muy sincero, ha habido siempre para mí un hándicap y es no poder leer directamente todo lo que caía en mis manos. Además, me tocó vivir una época, fue toda la época de la transición, mi juventud, y que era una época apasionante. Y en aquel momento circulaban todo tipo de papeles, de informaciones, y me sentía un poquito impedido de no poder leerlo todo. Pero bueno, gracias a los servicios que hay para ciegos en España y en el mundo, pues podemos ya leer muchas cosas. No digo todas, pero muchas cosas, y con ello vamos tirando para adelante. Muy bien, muy bien. Desde luego, lo que sí que yo creo que la sociedad actual ya desde hace tiempo está trabajando para la inclusión y la accesibilidad. ¿Tú cómo percibes la actitud de la sociedad en general hacia las personas invidentes? Bueno, si hablamos de la actitud de las personas en sentido individual y en sentido de grupo social, la gente es extraordinariamente acogedora, amable y facilitadora. Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad que va muy deprisa y entonces muchas veces nosotros no podemos seguir ese ritmo tan galopante. Pero ocurren ya problemas que van más en lo que es lo estructural, es decir, no ya de actitud de personas. Obviamente, los políticos tienen una responsabilidad sobre las cosas que no van bien del todo o que van mal. Entonces, los problemas de la inclusión y la accesibilidad son numerosos y muchos de ellos complejos en su solución. Por lo tanto, tenemos que tomarnos la accesibilidad universal como un objetivo global por el que hay que trabajar día a día,
que va mejorando, pero no con todas las garantías y con toda la velocidad que sería conveniente para que la adaptación de las personas con discapacidad en la sociedad sea realmente efectiva y por lo tanto siga habiendo dificultades, algunas de ellas graves. Y en cuanto a la inclusión, todavía más, la inclusión es una filosofía de vida y por tanto el tener una sociedad inclusiva requiere que tenemos que hacer esfuerzos en muchísimos niveles para conseguir realmente que la diversidad funcional, que es más que la discapacidad, hay muchas personas que están desplazadas de ese ritmo general de la sociedad que necesitan cobertura de esas necesidades especiales que tienen para ser atendidos y para poder incluirse en el proceso de la sociedad en su conjunto. Por tanto, no podemos sentirnos satisfechos, pero sí esperanzados. Bueno, el estar siempre con un cierto grado de insatisfacción quizá es lo que nos hace avanzar, ¿eh? Cuando uno está satisfecho, entonces ya se relaja y aquí se acabó toda capacidad de mejora. O sea que aplaudo tu insatisfacción. Ricardo, vamos a ver, cuando hablamos de discapacidad visual, hablamos de personas ciegas, personas afectadas por una degeneración macular, una baja visión, personas sordociegas. ¿Tú cuántas personas calculas o qué datos tienes sobre la población con discapacidad visual en España? Bueno, el Instituto Nacional de Estadística publica, unas informaciones bastante precisas. Yo creo que son de bastante rigor. Y el dato último que yo tengo, porque no me he estudiado aún los de 2023, que los publicaron a final del año pasado, los de 2022 hablaban de 1.151.300 personas con discapacidad visual en el Estado español. Que supongo yo que mucha discapacidad también viene por efecto de la edad y nos estamos haciendo todos efectivamente, efectivamente. Entonces, en ese conjunto de personas hay franjas que son destacables, ¿no? Hay una franja que es la ceguera total y la ceguera y la baja visión severa, que llegaría hasta el 0,10, desde luego al 0,5, pero sobre todo al 0,10, digo por razones legales, llegaría al 0,10. Esa capa está atendida por la ONCE. ¿De cuántas personas hablamos? Estamos hablando ahora mismo de unas 71.000 personas, aunque obviamente hay más porque no se afilia a la ONCE todo el mundo cuando queda ciego a una edad avanzada. Entonces, a lo mejor puede estar en torno a los 80.000. O sea que estamos hablando de 1.070.000, 1.080.000 personas que quedan fuera de... Quedan fuera. En ese conjunto hay que destacar al menos 3 casuísticas. Una, la gente que tiene una visión del 0,1 al 0,30, que son de baja visión, llamada moderada, pero que es socialmente severa, aunque se le llame moderada en cuanto a visión. ¿Por qué? Pues porque esa gente necesita no solo una atención oftalmológica normal, como cualquier persona que pueda tener un problema visual, más o menos permanente o más o menos pasajero, sino que esas personas necesitan apoyos diferentes al del oftalmólogo y al del óptico. Necesitan apoyo social, apoyo psicológico, apoyo educativo, apoyo laboral. Es decir, son personas que tienen una necesidad. ¿Y qué ocurre con estas personas? Que no existe ningún servicio estructurado para atenderlas. Y eso es una carencia grave. Es baja visión no atendida por la ONCE y no atendida por las administraciones. A partir del 0,30, pues obviamente está otra franja de baja visión que probablemente con una buena atención oftalmológica y óptica, pues puede defenderse bien de ese problema. Más o menos, ¿eh? Estamos hablando siempre de que las casuísticas luego todas son muy diversas. Y hay otra franja, es personas que tienen o ceguera o baja visión
y una discapacidad añadida. Y ahí tenemos el caso de la sordoceguera, que es muy singular. Si recuerdas, se hizo un acto el 27 de junio, o en torno al 27 de junio, en el Congreso de los Diputados, donde profundizamos bastante en esa durísima realidad de las personas sordociegas. Y luego hay también bastantes ciegos con dificultades también intelectuales, con discapacidad intelectual. Antiguamente, muchos de esos niños no salían adelante. Con el avance de la ciencia, de la medicina, ¿qué ocurre? Que ahora hay muchos menos ciegos totales, pero aquellos ciegos que nacen ahora suelen tener, bueno, una parte de ellos, necesidades añadidas. Con lo cual tenemos una convivencia entre gente, mucha gente de baja visión y también gente con deficiencias añadidas a la ceguera. Con lo cual, toda la realidad de la discapacidad visual es compleja y necesita una planificación de servicios de atención que va mucho más allá que lo que la ONCE está ofreciendo. Yo ya no quiero... Y el Estado. Sí, eso es lo que iba a decir exactamente. No me quiero meter hasta qué aspecto tiene que cubrir la ONCE y hasta qué aspecto tiene que cubrir la administración pública, porque eso es algo que deben determinar los propios poderes públicos, cómo se establecen esos mecanismos de responsabilidad, pero en todo caso lo que hay que denunciar es que hay gente no atendida ni por unos ni por otros. Y eso no puede ser. Bueno, tú puedes delegar la función, lo que no puedes es delegar la responsabilidad. Es decir, el Estado es responsable de la atención de todas las personas con discapacidad visual. En un caso podrá delegar a 11 pues la atención a 70.000 o 80.000 personas que están afiliadas, pero después queda la responsabilidad más de 1 millón de personas que están en tierra de nadie y que no están atendidas. Y esto es es un tema sangrante. Comparto totalmente tu filosofía, es decir, el Estado, las administraciones públicas en su conjunto son responsables de todas las personas de todas las personas en general, pero de todas las personas que tienen necesidades especiales, obviamente. En el caso de la discapacidad visual, por supuesto, sean de la ONCE o no sean de la ONCE. Ahora bien, es verdad que como en la ONCE se delegan funciones importantes, pues la ONCE no deja de ser un espacio de cierto confort, mientras que la gente que no está atendida por la ONCE está abandonada, y eso ya es demasiado. O sea, la ONCE puede ser que no haga bien del todo sus prestaciones, que en algunos casos así es, pero los que no están atendidos, eso es un caso sangrante. Realmente. Bueno, lo que estás diciendo por haber sido consejero general de la ONCE no está mal, no está mal. Oye, una cosa, vamos a ver. En esto que decías de las atenciones que se tendrían que dar a las personas, nosotros dentro de CET tenemos a la Federación Española de Sordoceguera. El presidente Ricard López siempre dice que en España solo hay no sé si una o dos instituciones para atender a las personas sordociegas. Entonces, claro, realmente si no ver es complicado, no ver y no oír ya podríamos decir que es dramático, ¿no? Entonces, que no haya instituciones hechas ex professo para este colectivo, pues realmente denota una cierta desatención, olvido o menosprecio del colectivo, ¿no? Esperemos. Sí, yo personalmente llegue un día que se solucione. Coincido con Ricard. Yo personalmente, cuando era director de servicios sociales de la ONCE, creé el primer departamento de atención a sordociegos en España en el año 1986, encabezado por Daniel Álvarez y Asunción Leighton, que vivían en Extremadura. Yo les traje a Madrid para poder iniciar el primer departamento. Mi opinión personal es que la ONCE debiera atender a todos los casos de sordoceguera. Esa es mi opinión. La ONCE parece que no lo ha
tomado así, que solo ha atendido a los niños aquí en un aula en Madrid, que técnicamente ha funcionado muy bien, pero que no cubre todas las necesidades, ni muchísimo menos. Y el departamento de adultos, pues diríamos que hace algunos programas, pero que no es suficiente para nada, como dice muy bien Ricard, de atender. Luego están las dos asociaciones, la que es FESOCE, que está integrada en CED y que preside Ricard, y la de FASOCIDE, que ahora parece que ya no es sucursalista de la ONCE y se va a convertir en otra entidad que va a reforzar este movimiento de FESOCE y que espero que aúne a los sordociegos en una misma lucha para que realmente reivindiquen sus servicios. Porque si la ONCE no les presta los servicios adecuados, tendrá que crearse una institución propia que dé respuesta a la sordoceguera básicamente en todo el territorio del Estado. Yo creo que tiene que ser una institución estatal. Además, tú, un militante de Izquierda Unida que estás por lo público, me imagino que para ti debe ser una responsabilidad indelegable. O sea, aquí no vale decir pues que se ocupe otro. Y cuando hablamos de sordociegos, en distintos grados estamos hablando de más de 200.000 personas en España. Claro. Parece ser, o sea que poca broma, ¿eh? O sea, aunque se atienda a unos determinados chicos en una aula, 200.000 personas, pues poca broma. Bueno, yo hablaba de la ONCE porque de momento la ONCE tiene recursos suficientes y capacidad técnica suficiente para hacer esa atención. Obviamente, de futuro, probablemente lo mejor, aunque hablar de futuro siempre es un poco complicado en estas cosas, pero de futuro quizá lo mejor es que sea una institución propia. Ojalá todas las administraciones territoriales del Estado español vieran mecanismos para atender a estas personas, pero yo eso todavía lo veo un poco lejano en cuanto a la capacidad técnica y a recursos, porque claro, hay que tener en cuenta que la ONCE tiene un presupuesto, no quiero centrar en la ONCE la reunión, pero la ONCE tiene un presupuesto de 2.625 millones anuales. Ese cúmulo de recursos hay que sacarle jugo. La sociedad tiene que sacarle jugo. Y ese jugo fundamental es prestar atención a quien más la necesita. Y los sordociegos son uno de los grupos que más la necesita. Pues sí, pues sí. Realmente es así. Porque tú eres presidente de Puedo. Puedo, por lo que me has explicado, podríamos decir a las personas que nos ven y nos escuchan que es una agrupación electoral dentro de ONCE, como un partido político para los que no están en el... Bueno, eso lo fue. Lo fue en su nacimiento. Ahora, en este momento, es una asociación que está constituida como un grupo reivindicativo y crítico dentro de la ONCE y que nos relacionamos con la sociedad civil, igual que estamos conectados con CED o integrados en CED. Participamos en otras plataformas de la discapacidad en general también y en el foro social de la discapacidad visual que te citaba antes, sí. Participamos en el movimiento vecinal, es decir, en muchísimas cuestiones, todas ellas que tengan que ver con la discapacidad visual o con la propia discapacidad en general. No nos cerramos ni mucho menos a que sea solo la ceguera nuestro espacio, porque creemos que ya hoy hay que entender, y esto los países nórdicos nos dieron ejemplo mucho tiempo, hay que entender la discapacidad como una unidad en cuanto a lo que es la relación con los poderes públicos y con el Estado. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer una causa común de la discapacidad, como creo que hace muy bien el CED. Por lo tanto, por eso también nos hemos vinculado al CED, porque es un espacio que a nosotros nos resulta absolutamente interesante y positivo para trabajar en común. Sí. Nosotros en el CED pensamos que es importante la colaboración público-privada y que hay muchas entidades que están trabajando para la mejora de la sociedad y que son entidades que no son estatales. Ahora, yo te diré personalmente, y esto no es que esté dentro de la filosofía CED, es lo que yo pienso, que a veces cuando veo que tiene que ser una entidad del tercer sector el que acoge a inmigrantes que llegan en pateras
o estos comedores sociales que dan de comer a gente que no puede comer y que son de otras entidades sociales, eh, y, y que tienen que ser entidades sociales las que cubren necesidades extremas de la sociedad, de la propia sociedad. Pienso que aquí el Estado está un poco flaco, ¿eh? El Estado Bueno, está yo creo que efectivamente, y además, como tú decías bien, por mis convicciones ideológicas, yo entiendo que el Estado tiene que tener una capacidad máxima de atención. Obviamente, es verdad que estas entidades que has citado, por ejemplo, Cruz Roja, ACEN y CEAR, por ejemplo, son instrumentos que trabajan en cooperación con el Estado. Es decir, que no son solo tercer sector, son gente que hace la cooperación público-privada. Con lo cual, quiero decir, no es todo privado en ese tipo de atención, pero es verdad que el Estado tendría que tener instrumentos propios más adecuados para poder ser más, digamos, más potente, más autónomo incluso en esa prestación. Que haya una colaboración por parte de la iniciativa social y de la iniciativa privada es razonable, siempre que la responsabilidad, como tú decías antes, que la responsabilidad pública esté en manos de las administraciones. Eso tiene que... Pero que haya instrumentos en este momento concreto, yo lo entiendo razonable, siempre que se hagan de una manera transparente, correcta, pero siempre sabiendo que tenemos que ir creciendo en la responsabilidad pública por parte del Estado. Sí. A mí lo que me gustaría es que no tuviera, particularmente aquí, que no tuviera que existir comedores públicos para que las personas puedan comer, o que no se tuvieran que ocupar casas porque no hay vivienda social, o que no hubiera niveles de pobreza infantil como las hay. Entonces, sería señal de que estamos en otro estadio, pues un poco mejor, ¿no? Pues sí, Pero bueno, la lucha contra la exclusión y contra la pobreza es uno de los principios fundamentales de las políticas sociales, y eso lo tiene que desarrollar el Estado y tiene que desarrollar unos instrumentos que sean realmente efectivos, porque indudablemente la idea del ingreso mínimo vital, o como fue en su tiempo las rentas garantizadas de las comunidades autónomas, son elementos importantes, pero no han llegado a funcionar, salvo en el País Vasco y Navarra, por ejemplo, no han llegado a funcionar con la eficacia suficiente para dar cobertura a las necesidades. Y yo lo que siempre digo, una frase que puede ser un poco rimbombante, pero que me hace la única manera de dar un giro a la situación social es doblar el brazo a la desigualdad. Hay una profunda desigualdad en la sociedad que nos invade y que tenemos que ser capaces, por distintos medios, ser capaces de doblar el brazo a esa desigualdad. Aquí las personas que nos ven y nos escuchan, Ricardo, no sé si saben, bueno, hemos comentado, tú estás en Izquierda Unida, estás en plataformas católicas, teológicas. Yo soy un poco menos de izquierdas y un poco menos católico. Y un poco menos católico, pero todo y con esto alguna vez hemos hecho un vasito de vino y unos callos y los hemos compartido muy a gusto. Claro, muy a gusto. Oye, una cosa, volvamos a la discapacidad visual. Venga, que si no nos vamos por las ramas. Dentro por ejemplo, de la accesibilidad, que la accesibilidad es importante pues, para cualquier tipo de discapacidad y más para la visual. Por ejemplo, nos encontramos que la banca ha sido muy sensible pues, a las necesidades de las personas en el medio rural, y tiene medios de locomoción que van de pueblo en pueblo un día a la semana y hacen banca móvil, para entendernos, o bien para las personas mayores, pues también de alguna manera han reforzado la atención personal en la banca. Entonces, a las personas con ceguera, cuando, por ejemplo, vais a un restaurante o tenéis que pagar pues, un jersey o unos zapatos y os dan un datáfono, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Bueno, porque si vamos con un familiar, tiene que ayudarnos de manera directa a
hacer el pago de la forma discreta que procede, pero si vamos solos, pues tenemos que confiar en el profesional, en la persona que nos está atendiendo, para darle nuestra clave y que podamos hacer el abono correspondiente. Esto no puede continuar así. De hecho, en el último foro, el tercer foro social de la discapacidad visual que celebramos en el Congreso de los Diputados el 16 de diciembre, hablamos, uno de los capítulos que tocamos fue el consumo accesible. Y dentro del consumo accesible hay bastantes cosas, pero una de ellas fue el uso de los datáfonos. Y estamos en una campaña iniciada ya para reivindicar la accesibilidad de los datáfonos. Yo creo que aunque legalmente parece que hasta 2030 no va a ser obligatorio, pero vamos a intentar que ya en 2025 se dé algún paso significativo en que podamos mejorar esta situación. A mí me ha pasado hace un momentín en el restaurante donde comí, que fui con la tarjeta, aunque era una cantidad pequeña, pero me dice, me pide, porque lo pide aleatoriamente, me pide el PIN. Y claro, yo estaba solo. Y obviamente tuve que confiar en la camarera que me atendió, muy amable, y tuve que darle mi clave. Y tampoco ves qué cantidad ha puesto. No. O sea, hombre, me ofreció el ticket, que obviamente me hubiera permitido controlarlo. Ya. Muy bien, porque claro, si dices, bueno, pues en vez de ir con la tarjeta al restaurante, pues antes voy a sacar dinero. Pues con los cajeros automáticos te debes encontrar pues más o menos con el mismo problema. Yo al menos sí, hay ciegos más listos que yo y hay ciegos más torpes que yo. Me considero siempre tipo medio, pero a mí por lo menos el uso del cajero me resulta imposible. Y la banca electrónica, pues lo mismo. Sí. La banca electrónica. Yo ahí estoy en manos de mi mujer, completamente para el manejo aunque ciertamente me fío de ella. Pero... En manos de la mujer estamos todos, ¿eh? Si te sirve de consuelo. Muy bien. Bueno, pues aquí sí que de alguna manera, pues tendríamos que pedirle a la banca. Estamos hablando de un colectivo de 1.100.000 y pico de mil personas que necesitan un esfuerzo. Porque claro, decir el año 2030 es decir, bueno, pues sí, eso por razones puramente legislativas, pero nosotros desde el Foro Social de la Discapacidad Visual, y además hemos pedido también apoyo al CED en esto, hemos reivindicado ya este tema y estamos en esa campaña que va a ir paso a paso. Primero hemos hecho cartas a todas las entidades afectadas y estamos en un proceso de respuestas, algunas más o menos elegantes, no demasiado efectivas, pero vamos a procurar apretar un poco las tuercas para que eso avance. Por eso el Foro Social de la Discapacidad Visual lo creamos pensando no en ser ningún frente anti-11 ni nada de eso que mucha gente piensa. No. Hemos creado el foro justamente para que se atiendan todas las demandas de todos los colectivos de la discapacidad visual por igual y acudir a las administraciones, acudir a quien proceda para defender esos derechos, desde la accesibilidad y el acceso a las nuevas tecnologías, desde los temas de la baja visión y de otras discapacidades como la sordoceguera añadidas a la visual, desde la inclusión educativa y el acceso a la cultura, desde la inclusión laboral, el empleo y la actividad sindical, desde los colectivos específicos como mujeres, mayores, jóvenes y desde una concepción global de los derechos sociales como un espacio que permite a las personas avanzar en su inclusión social. Bueno, vamos a estar en CET al lado vuestro. También nos dirigiremos a la Asociación Española de la Banca y yo creo que, como tú has dicho, no tendríamos que esperar al año 2030 porque de aquí al 2030 lloverá mucho y vete a saber cuál será la respuesta de la banca en el año 2030. Claro. Esto tendría que ser ya. O incluso tendría que ser por ley, por normativa de accesibilidad,
el que de alguna manera la banca se adaptara a las necesidades de vuestro colectivo. Yo quisiera comentar, si en España decimos que hay 4 millones de personas con discapacidad, 1 millón de personas con discapacidad visual o más de 1 millón, estamos hablando de un 25%, poca broma, Bueno, poca broma. Entonces, y además la discapacidad no es un tema menor. Se calcula que el 10% de la población tiene una discapacidad, que 1 de cada 3 familias tiene un miembro con discapacidad. Entonces, atender las necesidades, la inclusión y la satisfacción y el bien vivir de este colectivo, yo creo que es una responsabilidad de la administración y del legislativo importante. Para discapacidad visual y accesibilidad, yo creo que van muy unidos. El tema de la accesibilidad en España, ¿cómo la calificarías? ¿De buena, pasable, mala? en España hay un problema bastante serio en un sentido, y es que las leyes son bastante aceptables, potables, y las aplicaciones de las leyes son muy deficientes. Entonces, como nos encontramos con ese dilema, si examinamos solo los textos legales, aunque ahora tengo yo ya en mis manos lo que es un proyecto de ley de atención a la autonomía personal y atención a la dependencia, pues va a mejorar algunas cuestiones. Pero lo importante no es solo que mejoren las leyes, que es muy importante, obviamente, es una base fundamental, pero tenemos que conseguir que las leyes se apliquen. Y eso es un proceso difícil. Y en el tema de la accesibilidad, yo estuve 8 años como consejero representante de Izquierda Unida en el Consejo de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid, y durante esos 8 años no se hizo ni una sola sanción. Cuando hubo unos incumplimientos primarios de todas las normas urbanísticas, de todo tipo. Y sin embargo no se aplicó nunca ninguna sanción. Porque decían que, bueno, que es que era como una pedagogía, ¿no? Pero claro, la pedagogía que no llega a concluir en nada, pues en el sermón en el desierto. Y eso no lo podemos permitir en un tema que es tan vital como es la accesibilidad. Y que si no existen esas respuestas a las necesidades de accesibilidad, muchas personas quedan aisladas, quedan limitadas absolutamente en su capacidad de desenvolvimiento. Y eso en el siglo XXI no se puede conseguir. ¿Sabes qué pasa? Que accesibilidad es cara. O sea, una página web puede ser barata, pero si la que es accesible es bastante más cara. Cualquier tema de accesibilidad, pues cuesta dinero. Entonces, hace un par de semanas os enseñaba. La tecnología pues ha llegado en pantalón. Son preciosos. Llevan y por dos. ser consciente de lo que está hablando y de que su pues multiplicar los datos más caros. No tiene por qué ser más caros. Son pensados de otra manera. Pensados, Pero técnicamente yo creo que no hay ninguna diferencia económica entre hacer un datáfono accesible y un datáfono que no lo es. una Sí, bien, puede ser, sí. Sobre todo cuando hay que hacer cambios ya sobre obras anteriores, pues es mucho más caro. Eso lo comprendo. Pero claro, es que la vida es cara. El agua potable es cara. El aire limpio es caro. Tenemos que vivir. Y entonces las personas con discapacidad necesitamos ese tipo de elementos que yo creo que en su conjunto no son tan imposibles para una sociedad avanzada como la nuestra. Llevamos ya media hora hablando. Cuidado, deciros que no solo está el americano, el pantalón y el vestido, sino que también está la falda. Está aquí. Una cosa, expresando un deseo. Deciros que no solo está el americano, el pantalón y el vestido, sino que también está la falda. La sociedad tiene que mirarnos, es decir, tenemos que ser visualizados por la sociedad en nuestras realidades. No digo solo en lo
en las dificultades y en las capacidades. Que la sociedad debe escucharnos, que obviamente los poderes públicos, las administraciones tienen que ser absolutamente perceptivas de todo lo que necesitamos. Y eso requiere una sensibilidad. Y por lo tanto yo pido escucha a la sociedad y sensibilidad a los poderes públicos para dar respuestas. Y, si es posible, que las hagamos en un clima de diálogo donde podamos aportar todos. Y que no solo aporten esas grandes organizaciones megalómanas, sino que aportemos también otras organizaciones que defendemos derechos de las personas con la misma con el mismo interés, con la misma capacidad de querer resolver la vida real de la gente. Sí, bueno, estas situaciones se producen porque dentro de CETE están más de 1 millón de personas con discapacidad visual y tenemos la fuerza que tenemos y quisiéramos que la cosa se repartiera de otra manera, pero bueno, ¿quién ha dicho que el mundo es perfecto? Pero estamos intentando pues tener voz, tener espacio, ser escuchados y que lo que estamos pidiendo, que es de una justicia obvia, pues al final pues acabe triunfando. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy bien, haremos ese viaje con el CET. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.